Queridos hermanos, amigos que nos visitan, todos sean bienvenidos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, es un privilegio para mí el estar aquí nuevamente. Me siento muy contento, me siento muy afortunado de estar aquí esta semana y he estado bien a gusto. Y muchas gracias a todos por sus buenas atenciones, por su hospitalidad, por su amabilidad para con un servidor. Y vamos a ver una lección más en esta serie de predicaciones. En esta ocasión la lección, el sermón de esta noche se titula El privilegio de estar reunido con la iglesia. De acuerdo a la invitación, ese es el tema para este día. Y es un tema importante, es un tema que siempre es necesario estarlo recordando. Es muy útil el hecho de que en la iglesia se esté enseñando y se esté haciendo ver la necesidad, la importancia, el privilegio de estar congregado. Hermanos, la reunión de la iglesia nunca jamás debe de ser vista por ninguno de nosotros como algo gravoso. Sería un error muy grande que cometiéramos. La reunión de la iglesia nunca debe ser vista como algo pesado, como algo difícil de cumplir. Así no. Esa no es la forma. Por el contrario, estar reunidos con la iglesia debe ser para todos un privilegio. Estar reunidos con la iglesia debe de ser visto como una bendición, como una dicha, un deleite para nosotros. Así debe de ser. La debemos de procurar, no por obligación. Si venimos hasta este lugar, hasta esta casa de adoración, hermanos, no es por imposición, por exigencia. Si estamos en esta tarde aquí todos reunidos, debe de ser, hermanos, porque de corazón lo anhelamos, porque deseamos, sí, porque es un deleite. Considerar los beneficios y bendiciones que hallamos en la reunión de la iglesia, sin lugar a dudas, puede ayudarnos, puede estimularnos, puede beneficiarnos. Y de esa manera desear y disfrutar de mejor manera el tiempo que estamos en este lugar reunidos. Esta tarde vamos a estar 1 hora aquí, de aquí a las 8 con el favor de Dios. El propósito es que disfrutemos, ¿verdad? Cuando estemos aquí, hermanos, reunidos, no debemos estar nosotros sintiendo que es algo tan pesado y que ya quisiera que se acabara y estar mirando el reloj y estar deseando ya para salir corriendo de ese lugar. No. Si venimos, hermanos, con una actitud de ese tipo, hermanos, estamos mal. No debe de ser así. El privilegio de estar reunido con la iglesia. Hermanos, ¿qué beneficios encontramos? ¿Por qué digo que es un privilegio? ¿Por qué digo que es un deleite, una dicha el poder estar aquí? Bueno, hay algunos puntos importantes que quiero que consideremos. Debe ser un privilegio para el cristiano porque en la reunión de la iglesia es donde se adora a Dios. Allí le adoramos. Sí. El Señor Jesús dijo allí en Juan, capítulo 4, versículo 23, dijo el Señor, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice el Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta clase de personas, esta clase de gente, esta clase de almas son las que el Señor busca, anhela, desea. Verdaderos adoradores que de corazón quieran servirle, honrarle, glorificarle. La cuestión es, ¿seremos nosotros esos adoradores que el Señor busca? Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos somos nosotros. ¿Ese es usted, hermano? ¿Usted, hermana? Ojalá que sí. Ojalá. Porque, hermanos, cuando la iglesia está reunida, lo está para adorar. Cantamos, oramos, el primer día de la semana ofrendamos, tomamos la Santa Cena, somos exhortados por la palabra de Dios y todos al unísono le alabamos, le adoramos, le honramos, le glorificamos con cada uno de estos actos. Cuando la iglesia está reunida, lo está para adorar a Dios. Cuando se pasa aquí a presidir la oración, estamos adorando a Dios con ella.
y siempre debemos procurar hacerlo. Que de nuestra boca salgan expresiones de alabanza hacia Dios. Cuando abrimos el himnario y comenzamos a cantar esos himnos preciosos, hermosos, inspirados en el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, estamos adorando a Dios con nuestra reverencia, con nuestra atención, con nuestros sentidos puestos en el mensaje de la palabra. Cuando estamos atentos, estamos reverentes, porque es la palabra de Dios, le estamos adorando a Él. Y lo mismo es, hermanos, cuando ofrecemos a Dios nuestra ofrenda y recordamos la muerte de Cristo Jesús a través de la Santa Cena. Hermanos, debemos adorar, no solo porque Dios quiere, porque muchos pudieran pensar, bueno, es que es mandamiento, tengo que venir, por eso estoy aquí. Sí, Dios quiere, definitivamente, y Dios nos manda en su palabra el reunirnos, el congregarnos como iglesia. Pero no debe ser la única razón por la cual nos damos cita en este lugar. Debemos adorar porque nosotros queremos hacerlo. ¿Sí? Ese es el punto. Debemos adorar, hermanos, porque nosotros amamos a Dios. ¿O no le amamos? Sí le amamos. Y ese amor nos debe de motivar a darle la honra y la gloria que Él se merece. Adoramos porque le veneramos, porque le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor. Por eso lo hacemos, no simplemente porque Dios me manda que lo haga y tengo que. No es así. Cuando estamos verdaderamente conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, bueno, no será dificultad, no será gravoso, no será algo difícil estar reunido con la iglesia. Cuando nosotros, hermanos, estamos conscientes de cómo el Señor nos rescató, por ejemplo, de la potestad de las tinieblas y ahora nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. No, estábamos perdidos, vivíamos en este mundo sin Dios, sin esperanza alguna, pero el Señor nos rescató, el Señor nos sacó de esa condición espiritual y ahora nos ha concedido, hermanos, un sinfín de privilegios y bendiciones como hijos suyos. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Conscientes del sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros cuando vino? Cuando dejó el cielo para venir a este mundo a morir una muerte horrible en la cruz, por usted y por mí. ¿Estamos conscientes de estas cosas? ¿Conscientes de cuánto nos ama Dios? Si de verdaderamente lo estamos, entonces de nuestro corazón debe de emanar un sentimiento, una necesidad, un deseo de estar reunidos, porque allí se adora a Dios. Ahí se le da la honra y la gloria y la alabanza. Hermanos, por eso ningún cristiano debería de quejarse. Si estamos conscientes de estas cosas, nunca jamás de la boca de un hijo de Dios debe de salir algún tipo de queja, algún lamento, ¿sí? Algún reclamo de que tiene que ir para estar reunido con la iglesia, tiene que ir a adorar. No, esas cosas no deben pasar ni siquiera por el pensamiento de alguno de nosotros. No es así. ¿O acaso no le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? ¿No es el primer mandamiento? Y si sí le amamos así, entonces, ¿por qué quejarse de venir a adorarle? Si verdaderamente amamos a Dios, sentiremos esa necesidad de estar congregados, porque ahí se le adora. Lo veremos como un privilegio muy grande, no como una cosa gravosa de cumplir. Así no. Pero todo radica, hermanos, en precisamente qué tanto amamos al Señor. Qué tanto le conocemos. Qué tanto entendemos lo que Él ha hecho por nuestra vida, por nuestra alma, por nuestra salvación. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Y dice así el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios. Hermanos, este es un gran pecado. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios.
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hablando del pueblo gentil. No conocemos a Dios. No lo conocemos. ¿No leemos acaso la Biblia? ¿No hemos escuchado tal vez cientos y miles tal vez de lecciones, de sermones, de predicaciones, de estudios bíblicos para conocer, para saber más de Dios? No le conocemos, sí le conocemos. Y un gran pecado es conocer a Dios y no glorificarle como a Dios. Y ese es el reclamo que se hace aquí. Nosotros le conocemos. Estamos conscientes de quién es Dios. Estamos conscientes de su poder, de su majestad. Estamos conscientes de quién es Él y quiénes somos nosotros. Conscientes de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué no glorificarle como a Dios? Y si la iglesia cuando se reúne, eso es lo que hace, ¿por qué no desear estar aquí? Debemos. Cuando las personas conociendo a Dios no le glorifican como tal, de alguna manera están demostrando ingratitud. Dice aquí, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Somos ingratos con Él, estamos demostrando falta de amor hacia Él, porque le conocemos, pero no hacemos lo que debemos. Cuando aprecian y valoran el amor de Dios, hermanos, van a querer expresar su agradecimiento, sin lugar a dudas, en alabanza y adoración. Una cosa lleva a la otra. Cuando conocemos a Dios, cuando reconocemos lo que Él es, cuando estamos conscientes de lo que Él ha hecho, hermanos, por consecuencia lógica, hermanos, de nuestro corazón debe de brotar la necesidad, el deseo de darle adoración. En el Salmo capítulo 100 podemos ver, hermanos, lo que dice aquí David. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. ¿Sí? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por esto dice, alabadle. Si Dios no fuera bueno, hermanos, si Él fuera un Dios malo con nosotros, un Dios perverso, un Dios que deseara, hermanos, lo peor para nosotros, hermanos, mal haríamos en alabarle. Pero como Jehová es bueno, como su misericordia es para siempre, como su verdad es para todas las generaciones, dice, alabadle y bendecid su nombre. Es la consecuencia de conocer a Dios. David conocía a Dios, era amigo de Dios, y le alababa, le adoraba. En el capítulo 122, versículo 1, dice así David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sí? Estaba contento, estaba feliz. Para él era una dicha ir a la casa de Jehová para adorarle. Nosotros también venimos a este lugar contentos, con buen ánimo, con un corazón rebosando de alegría, de felicidad, porque estoy aquí, porque vengo a adorar a mi Dios. Así lo vemos. Ojalá que sí, hermanos. Otra vez, el privilegio de estar reunido con la iglesia, porque aquí se adora a Dios. Sí. Esta actitud, hermanos, del rey David, es la actitud buena, es la actitud que todos deberíamos de tener. Si verdaderamente hemos aprendido a amar a Dios, a apreciar la personalidad, el carácter de nuestro Dios, su palabra, por consecuencia, hermanos, este debe ser nuestro deseo. Si en verdad tenemos esta actitud, no vamos a tratar de evitar la adoración de Dios. No vamos a evitar el estar reunidos con la iglesia. No vamos a tratar de estar poniendo excusas, pretextos para no estar congregado. No, por supuesto que no.
Vamos a desearlo, vamos a procurarlo, vamos a tratar de aprovechar todas y cada una de las oportunidades que la iglesia provea para este fin. Porque es una necesidad en nuestro corazón. Pero hermanos, otra cosa por lo cual es un privilegio estar reunido con la iglesia, porque allí recibimos edificación. Edificación. Y esta es una de las principales funciones de la iglesia: proveer a sus miembros tiempo para aprender, tiempo para crecer, tiempo para edificarse con el mensaje de la palabra de Dios. Cada iglesia local debe de preocuparse para que sus miembros sean edificados. Se enseña desde este lugar, ¿sí?, sermones, clases bíblicas. A veces se dan las clases también a otros niveles, a los niños, a los jóvenes, temas para la audiencia en general. Y se procura, hermanos, que toda la enseñanza que es necesaria para nuestro buen vivir, para nuestro fortalecimiento, crecimiento, madurez espiritual se dé, y se dé en la iglesia. Aquí se recibe la edificación. La iglesia, hermanos, dice el apóstol Pablo, es columna y baluarte de la verdad. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así Pablo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Note usted, columna y baluarte de la verdad. El apoyo, el sostén de la verdad. Bueno, si a este edificio le quitan las columnas, los cimientos, se viene abajo, se cae, se derrumba. Pero tiene columnas que sostienen todo. La iglesia, hermanos, es columna y baluarte de la verdad. De la verdad. La iglesia del Dios viviente es aquella que tiene la verdad, y no solamente la tiene. La iglesia del Dios viviente la sostiene. La iglesia del Dios viviente la enseña, la promueve, la defiende. La iglesia. La iglesia es un lugar de enseñanza para otros. Es un lugar donde, hermanos, se debe de proveer edificación para las personas, tanto para los miembros como para aquellos que vienen a visitar la iglesia. La palabra de Dios siempre debe de estar siendo predicada en este lugar. ¿Sí? Y así lo hacemos. Y si es la palabra de Dios lo que aquí se enseña, si es la verdad pura, si es lo que los alimenta, lo que nos fortifica, lo que nos hace mejores, corregir nuestras deficiencias, hermanos, ¿por qué no desearlo? ¿Por qué no anhelarlo? Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 19. Dice: pero en la iglesia, dice el apóstol Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hoy en día, hermanos, tal vez no tenemos los dones espirituales, los dones milagrosos que en el primer siglo tenía la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, hermanos, había abusos en cuanto al uso de estos dones. El Nuevo Testamento aún no estaba escrito, y en la iglesia, hermanos, se requería mucho de estos dones para poder edificar a la iglesia. Y había hermanos que recibían de parte de Dios esta clase de dones. Pero el punto es aquí, hermanos, que había dones de lenguas, y que dice el apóstol Pablo: ¿de qué sirve hablar en lenguas si no hay alguien que interprete? Dice: yo prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar a otros, que 10,000 que no se van a entender. Y es que cuando la iglesia está reunida es para dar enseñanza también. Los que están aquí congregados vienen con la esperanza de aprender, de crecer, de edificarse. ¿Sí?
para enseñar también a otros. La iglesia, hermanos, provee enseñanza. En el versículo 31 dice, así de este mismo capítulo, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. Está hablando de la reunión de la iglesia. En la reunión, hermanos, todos deben de aprender, todos. Y debemos venir así con nuestros 5 sentidos, bien despiertos, bien dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, para aprender y para ser exhortados, porque eso es lo que se provee en la reunión de la iglesia. Sí. Hermanos, para poder mantenernos firmes espiritualmente, para poder mantenernos fieles a Dios toda la vida hasta que el Señor nos llame, mantenernos sin fluctuar en esta profesión de nuestra esperanza, es de gran necesidad lo que recibimos cuando nos congregamos con la iglesia. Es importantísimo. No vamos a poder lograr la meta, no vamos a poder lograr nuestro objetivo, no vamos a poder mantenernos fieles al Señor, hermanos, si no se nos provee la enseñanza necesaria. Dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa profesión? Aquí hay muchos que tienen sus profesiones. Yo sé que hay maestros, sé que hay mecánicos, sé que hay hermanos con diferentes oficios, profesiones, trabajos. Pero espiritualmente, hermanos, todos tenemos la misma profesión, la profesión del cristiano. Y para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos sin fluctuar en esta profesión que nos da esa esperanza, hermanos, es muy importante lo que dice aquí el escritor a los Hebreos. Dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando estamos aquí reunidos, cuando estamos congregados, recibimos precisamente ese estímulo al amor, a las buenas obras, a ser mejores cristianos. Cuando estamos aquí reunidos, recibimos esa exhortación que tanto necesitamos, esa enseñanza, esa edificación, de tal manera que todo eso contribuye y ayuda para que nos mantengamos firmes y sin fluctuar en esta profesión, en esta carrera cristiana, cuando estamos reunidos. Por eso dice, no dejen de congregarse, que no se les haga una costumbre el dejar de estar reunidos con la iglesia. No, es fácil, hermanos. Cuando empezamos a veces a faltar a los servicios, cada vez nuestra conciencia se va cauterizando más. A lo mejor en un principio sentí feo. Sí, no fui a la iglesia, me quedé en la casa a ver la televisión, o me fui de compras, o me fui de paseo, no fui. Y como que nos redarguye un poquito la conciencia, pero después lo volvemos a hacer, hermanos, y ya no nos duele tanto. Y después lo volvemos a hacer y ya es menos. Hasta que de plano, hermanos, ya ni sentimos. A lo mejor tal vez ni me acordaba que ahora era día de reunión. A ese grado puede llegar. Y aquí lo advierte, y aquí exhorta el escritor a los Hebreos que no se haga costumbre, ¿no? Porque eso depende de que nos mantengamos firmes y sin fluctuar en esta vida espiritual. Hermanos, este beneficio solo es posible si nos congregamos fielmente con la iglesia, solamente así. Usted y yo, cada uno de nosotros, como hijos del Señor, debemos de tener hambre. Dijo Cristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos, felices. Debemos desear como niños recién nacidos, dijo el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada. Debemos anhelar el alimento para nuestra alma. Dice la iglesia, hermanos, nos proporciona enseñanza regular, horarios, estudios bíblicos para nuestro beneficio.
todos, cada uno de los miembros de la congregación debería de procurarlos, debería de aprovecharlos. Debería. Dice otra vez el salmista David en el capítulo 119, verso 97. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto la amo. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermanos, amar la ley de Dios, amar la palabra de Dios, desear la palabra, hermanos, es esencial en la vida de un creyente. Sí. ¿Realmente la amamos? ¿Realmente la anhelamos? ¿Realmente tenemos hambre de ella? Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá. Que veamos, hermanos, cuando estamos reunidos, todos los privilegios, todas las bendiciones que aquí usted va a recibir. Pero otra cosa también, es un privilegio estar reunidos, porque cuando estamos reunidos nosotros damos un buen ejemplo a los demás. Un buen ejemplo. Y el ser un buen ejemplo para los que nos rodean siempre debe ser una de las principales prioridades de nuestra vida cristiana. Siempre. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dijo lo siguiente, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Usted cree que la asistencia fiel a los servicios de la iglesia entrará en algunos de esos aspectos? Definitivamente que sí, si no es que en todos se aplica. Sí. El creyente, hermanos, debe de ser ejemplo para los demás hermanos, y aún para aquellos que no sean creyentes también debe de ser un buen ejemplo. Sí. Siempre debemos tener esto en nuestra mente. Cuando asistimos a los servicios de la iglesia, definitivamente usted y yo somos los principales beneficiados, pero no somos los únicos. Cuando asistimos a los servicios de la iglesia, usted y yo adoramos a Dios, nos gozamos con su palabra, nos edificamos, nos alimentamos. Pero hermanos, no somos los únicos que recibimos beneficio al estar aquí. No. Hermanos, también nuestros hermanos. Definitivamente ellos se ven beneficiados. Y cuando nosotros fallamos a los servicios de la iglesia, hermanos, tampoco somos los únicos perjudicados. Definitivamente nos perdemos un gran privilegio, pero no somos los únicos. Para bien o para mal, nosotros podemos beneficiar a otros o podemos perjudicarlos simplemente con nuestra presencia aquí. ¿Sí? Nuestra asistencia o nuestra ausencia afecta para bien o para mal a los que nos rodean. Siempre es así y así debemos de verlo. Los hermanos que tienen menos tiempo de convertidos, los niños en Cristo, los más jóvenes de edad, aún nuestros visitantes, son estimulados a imitar lo que los otros miembros hacen, mayormente aquellos de más experiencia y de más conocimiento. Siempre va a ser así. Recuérdenlo. Siempre piense en aquellos hermanos que están a su alrededor. Siempre piense en aquellos que tal vez tienen poco tiempo de haberse convertido. Aún estos niños que están aquí, que son una bendición, que una iglesia tenga niños y tenga jóvenes. Hermanos, acuérdese de ellos. Usted les está dando un ejemplo. Y ese ejemplo o es bueno o es un ejemplo malo. Y usted les va a beneficiar en sus vidas o usted les va a perjudicar. Ahí en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, le dice Pablo a este joven evangelista también: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sé ejemplo de buenas obras. La asistencia fiel a los servicios de la iglesia es un ejemplo de buenas obras.
Si usted es un hermano, es un cristiano que le da la importancia de vida, que se esfuerza, que se esmera, que lucha por estar reunido cada vez que la iglesia, hermano, se congrega, usted está haciendo un buen ejemplo de buenas obras. Pero si usted es negligente, si usted es un hermano tal vez que no le da tanta importancia, si por cualquier motivo, por cualquier razón, hermanos, usted falta a los servicios. Y no estoy hablando de aquellos hermanos que no pueden, que tal vez están enfermos, que están imposibilitados, pero estoy hablando de aquellos que pudiendo estar aquí no están porque le dan más importancia o preferencia a otras cosas que congregarse con la iglesia. Usted está dando un ejemplo de negligencia, está dando un mal ejemplo a aquellos que le rodean. Lo está haciendo. Y desafortunadamente, como mencionaba ahorita, hermanos, estimulamos a los demás, para bien o para mal. Y muchas veces, yo lo he visto, muchas veces el ejemplo que más influye, que más impacta en la mente de muchos, sobre todo aquellos que tal vez no son tan fuertes espiritualmente o que no tienen tanta madurez, es el ejemplo malo. Es el ejemplo malo. Si hay hermanos aquí que son bien constantes, que son bien fieles en los servicios, pero hay otros hermanos que faltan mucho. Muchas veces el hermano débil puede decir, no, pues si el hermano falta, la hermana no viene los miércoles, yo creo que no es tan importante, yo tampoco voy a ir. No ve al hermano que siempre viene, a veces le impacta más el que no viene, influye más en él. Si hay hermanos o hermanas tal vez que no se visten de una manera apropiada como cristiano, como dice Pablo a Timoteo, con pudor y modestia, y hay otras hermanas que sí lo hacen, a veces la hermana nueva se fija en la que no se viste con pudor y modestia y dice, pues si la hermana se pone esa ropa, pues yo también me la puedo poner. Por lo general a veces, hermanos, el mal ejemplo influye bastante, mucho. Si hay un hermano que es activo, que es diligente en las cosas de Dios, trabajador, pero hay otro que no se involucra en nada, que nunca se interesa en participar en las actividades de la iglesia, que casi no se asocia con los hermanos. A veces, hermanos, tristemente lo digo, a veces esos ejemplos son los que más pesan en el corazón de algunos. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros demos un buen ejemplo, que todos lo hagamos. Que todos debiéramos de preguntarnos, ¿estamos siendo buen ejemplo para los demás? ¿Yo lo estoy siendo? ¿Somos dignos de ser imitados por otros? ¿Usted recomendaría a un hermano, así como yo soy fiel a los servicios, de la misma manera me gustaría que usted lo fuera? Puede decir, hermano, sin que su conciencia le redarguya, hermano, imite mi ejemplo. Ojalá que sí, ojalá. Dijo el Señor ahí en Mateo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Note usted, vean y glorifiquen. Para que eso suceda tenemos que ser luz. Y ser luz implica ser un buen ejemplo para todos los que nos rodean. Buen ejemplo. Y el ser fiel en asistir a los servicios implica ser luz para ellos. Ser luz para el hermano, ser luz para la hermana, ser luz para los jóvenes, ser luz para los niños, ser luz para el visitante. El asistir fielmente implica estimularles, motivarles, animarles a glorificar a Dios como nosotros lo hacemos. Implica enseñarles a poner en orden sus prioridades. Implica mostrarles una forma de estar ocupados en su salvación. Yo lo estoy haciendo con el ejemplo. Si un hermano nuevo nos pregunta, se acerca a usted y le dice, hermano, ¿es necesario que yo asista a todos los servicios de la iglesia? Un hermano nuevo, recién convertido.
y Él quiere oír una respuesta de usted. ¿Es necesario que yo asista a todos los servicios de la iglesia? ¿Usted qué le respondería? ¿Sí, hermano? ¿O no? No es necesario. ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que es obvio, ¿verdad? Que le diría, sí, hermano, sí. Es muy importante asistir a todos los servicios de la iglesia. Hermanos, la realidad es que con nuestro ejemplo, nosotros ya le estamos respondiendo a ese hermano. No necesitamos muchas veces decirlo con nuestra boca. No necesita ir y decirle, hermano, se requiere que no falte, se requiere que sea fiel, se requiere que esté aquí congregado cada que la iglesia se reúne. No necesita hablarlo, pronunciarlo. Con su ejemplo se lo está diciendo. Con su ejemplo. Porque, hermanos, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestra boca. Sí. Muchas veces, hermanos, nuestra voz no se escucha porque nuestras acciones hablan mucho más fuerte. Usted puede decirle, sí, hermano, usted necesita venir, necesita estar reunido, pero si no le ve aquí a usted, hermano, está diciendo, no, pues no es tan importante entonces. Sí, no es tan necesario. Si el hermano no viene, la hermana falta, pues yo también puedo hacerlo. El ejemplo habla. Cuando estamos aquí reunidos, hermanos, es un privilegio muy grande porque estamos dando un buen ejemplo a todos los demás, a todos. Aún a los niños y particularmente a nuestros hijos, cuando ellos son pequeños, hermanos, la enseñanza más grande que podamos darles es cuando ellos miran nuestro ejemplo. Eso impacta. Yo le digo a los hermanos allá en Odessa, tenemos muchos niños también, gracias a Dios, bastantes niños. Necesitamos persuadir, necesitamos convencer a nuestros hijos de las cosas que son buenas para ellos. Sí. Ellos van a asistir a los servicios de la iglesia no porque mi papá me lleva, mi mamá me lleva y tengo que ir. No, tenemos que persuadirlos, tenemos nosotros que enseñarles. Y ellos tienen que convencerse de que ir a la iglesia, eso es lo mejor para sus vidas. ¿Sí? ¿A qué vamos a la reunión de la iglesia? Porque es importante asistir. Ellos lo deben de saber. Y con nuestro ejemplo, hermanos, estamos produciendo en ellos convicciones. Muchas veces es un mal muy grande que yo he visto en las iglesias del Señor. Y no hablo particularmente de alguna congregación, en general lo he visto en muchas partes. Muchos hijos de cristianos a veces crecen, ¿sí? Llegan a cierta edad, que son jóvenes, y ya no los volvemos a ver. Hay un alto porcentaje de deserción en la iglesia de Cristo de los muchachos y muchachas, hijos de padres cristianos. Y esto no es nuevo, ni es propio de un lugar en específico. En un sentido general esto pasa. ¿Por qué sucede? Porque esos hijos han estado asistiendo a la iglesia, pero no han creado convicciones propias. ¿Sí? Hermanos, la asistencia fiel contribuye en nuestros hijos para bien. Ellos tienen que mirar este ejemplo. Yo recuerdo, hermanos, y yo en mi mente tengo muchos recuerdos de cuando yo era niño. Como les decía ayer, me parece, o antier, gracias a Dios yo nací en el seno de una familia cristiana. Mis padres, mis 4 abuelos ya eran cristianos. Gracias a Dios por ello, porque eso me ayudó mucho en mi vida. Pero también el buen ejemplo que yo recibí de ellos. Y recuerdo a mis abuelos, vivían muy lejos del lugar de reunión. Muy lejos. Y allá en Tampico, en la colonia donde ellos vivían, es una colonia llena de lomas pronunciadas. Y mi abuelo tenía un triciclo, como los que usan los señores que venden elotes y cosas por el estilo. Y él tenía un triciclo, y en ese triciclo viajaban a los servicios de la iglesia y recorrían muchos kilómetros, y mi abuela iba adelante, ¿verdad? Algunas veces tuvieron accidentes y se voltearon en el triciclo, pero ellos llegaban a los servicios bien fieles en la asistencia. Yo me recuerdo, hermanos, de pequeño, allá cuando en los inicios de la iglesia, allá en Tampico, Ciudad Madero,
donde estaba ubicado el edificio local, era un área baja de la ciudad. Cuando llovía se inundaba, la calle se inundaba, el edificio, recuerdo, estaba en alto, la banqueta, la entrada, el piso, y el agua subía y subía y subía y se metía al edificio de la iglesia y se inundaba todo adentro. Y yo recuerdo, hermanos, días con el agua a todo lo que daba, la lluvia fuerte, la tormenta, y teníamos que tomar varios transportes, no teníamos carro. Íbamos en autobús, tomábamos 3, 4 autobuses para llegar hasta el edificio de la iglesia, en pleno aguacero. Y como les decía, la calle se inundaba, nos bajábamos del camión, y yo era niño. Yo me acuerdo que mi papá me echaba en sus hombros y el agua casi en el pecho, y caminando entre el agua, así, hermanos, a ese nivel, mi papá y mi mamá. Y ahí íbamos caminando varias cuadras, y yo en los hombros de mi papá hasta que llegábamos al edificio de la iglesia. Pudo tal vez mi papá y mi mamá decir, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ahorita con el clima así como está y con el niño se nos va a enfermar. Pero no. Sí. Y ahí íbamos a los servicios. Fuimos creciendo, y recuerdo después los hermanos compraron un terreno en otro lugar, porque ahí rentaban, y empezaron a construir el edificio, un lugar apartado. En aquel tiempo, cuando empezaba, ya está muy poblado ahí, pero las calles, hermanos, no crean que había calles pavimentadas como aquí y toda la comodidad. Y nos bajábamos del autobús en la carretera y caminábamos, no les miento, fácil unas 2 o 3 millas para llegar al edificio de la iglesia. En tiempos de lluvia, hermanos, era un lodazal las calles. Entre el lodo, literalmente, teníamos que caminar para llegar al edificio de la iglesia. Pero no faltábamos. ¿Sí? Son recuerdos que yo tengo de mi niñez, ¿verdad? Y que me han enseñado a darle la importancia de vida a las cosas de Dios. Me ha enseñado el ejemplo de mis padres que hay prioridades en la vida y que hay cosas que son más importantes que otras. Y que las cosas de Dios y el estar reunido el día del Señor con la iglesia para adorar, eso es lo más importante en la vida de un cristiano. Y eso marca, y eso ayuda a crear en los hijos convicciones fuertes, sólidas, entre muchas cosas más que deben de ser ejemplos los padres, pero eso ayuda, definitivamente. Muchos matrimonios a veces, en sus primeros años, cuando los niños están pequeños, a veces muestran cierta indiferencia espiritual hacia las cosas de Dios. Yo lo he visto también esto. No generalizo, pero hay muchos casos así, en sus inicios. Tal vez muchos hermanos ya tienen años en la iglesia y ya son hermanos muy fieles y muy constantes, pero en sus inicios muchas veces algunos fueron de cierta manera indiferentes. Faltaban frecuentemente a los servicios. Al paso de los años fueron aprendiendo, fueron madurando, fueron cambiando, fueron corrigiendo. Pero a veces para cuando eso sucede, ya es demasiado tarde. A veces para cuando comprende, ¿verdad?, que esa no es la forma correcta de vivir, así, no es la manera fiel que Dios espera de un cristiano, y cambian, para entonces, a veces ya el daño ya está hecho. Ya está. Porque los hijos ya están grandes, porque los hijos ya son jóvenes, porque los hijos ya son adultos, y a veces ellos repiten el mismo patrón de conducta. Sí. Y ahora ellos hacen exactamente lo mismo. Y si los padres no dieron un buen ejemplo, pues los hijos hacen exactamente lo mismo. Hermanos, dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. Timoteo era un excelente predicador, evangelista, colaborador con el apóstol Pablo, activo en la obra del Señor. Pero la fe de Timoteo tuvo su inicio, su origen, en la fe de su abuelita y en la fe de su mamá. Ahí comenzó la fe de Timoteo. Sí. Cuán importante, hermanos, es el ejemplo que nosotros damos a los demás, a los que nos rodean. La mejor predicación será siempre el buen ejemplo. Por eso, hermanos, hay que esforzarnos
por ser constantes, por ser responsables, por ser diligentes, por ser fieles en todo lo que concierne a nuestra vida cristiana, para que podamos ser de bendición a otros, para que podamos estimular al amor y a las buenas obras a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a los que nos conocen. ¿Sí? Demos un buen ejemplo a los que nos rodean. Pero otra cosa, hermanos, rápidamente, el privilegio de estar reunido con la iglesia lo podemos ver en el hecho de que nos estamos preparando para ir al cielo. Cuando estamos reunidos, hermanos, nos estamos preparando. Hay muchas cosas que no sabemos sobre el cielo porque la Biblia no puede decirlo, porque no lo entenderíamos. ¿Sí? El cielo, lo que hay allá, la vida que nos espera, hermanos, es de una naturaleza tal que nuestra mente, nuestra capacidad de entendimiento, hermanos, no lo alcanza. Si Dios nos describiera y nos enseñara en tantas y cuantas palabras, hermanos, sería algo totalmente ajeno a nuestra capacidad. Pero lo que sí sabemos es que una de las principales actividades allá va a ser servir y adorar a Dios. Eso sí lo sabemos. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 podemos ver, hermanos, cómo los ángeles adoran a Dios. Y dice aquí el apóstol Juan, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, las huestes celestiales adoran al Señor, adoran a Dios allá en el cielo. Dice más adelante en el capítulo, dice aquí, hermanos, en el capítulo 7, versículo 9, capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, dice Juan, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí está aquella gran multitud, aquella gran muchedumbre de personas, dice ahí en el cielo, delante del trono de Dios. Y dice el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Hermanos, eso es lo que hacían los ángeles y eso es lo que hacen aquellos que el apóstol Juan veía que estaban delante del trono de Dios. Hermanos, en el cielo se adora a Dios, en el cielo se sirve a Dios, en el cielo se le da la honra y la gloria a Dios, día y noche, por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Si hay una cosa en este mundo que se parece mucho al cielo, que se asemeja, hermanos, guardando las proporciones debidas, pero que se asemeja al cielo, es precisamente la reunión de la iglesia, nuestras reuniones. Sí. En el cielo va a ser a una escala más gloriosa, más perfecta, pero definitivamente, hermanos, hay gran similitud entre lo que se hace aquí y lo que haremos un día si somos fieles, cuando estemos allá con el Señor. Por eso cuando asistimos a los servicios, cuando venimos aquí para adorar a Dios, hermanos, realmente nos estamos preparando y preparando para la eternidad en el cielo con el Señor. Esa es una preparación. Realmente, hermanos, demostremos que disfrutamos. Demostrémosles a Dios que estamos gozando de hacer esto cada día que nos reunimos. Digámosle a Dios con nuestro corazón, con nuestra fidelidad,
con nuestra constancia: Señor, yo deseo adorarte, yo deseo servirte, yo disfruto cuando estoy aquí. Sí, hermanos. ¿Estaremos capacitados cada uno en particular para ir al cielo? ¿Puede alguien renegar o lamentarse de tener que estar reunido con la iglesia y pensar que allá en el cielo sí va a disfrutar el servir a Dios? ¿Puede alguien pensar así? Hermanos, si nuestro interés y si nuestra devoción a Dios no es lo suficientemente fuerte para llevarnos a las reuniones de la iglesia, ¿lo será para llevarnos al cielo? ¿Lo será? Hay que pensar en esto, hay que meditarlo. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, si le apreciamos, si le amamos, hermanos, también vamos a amar y apreciar las oportunidades para estar reunidos y para servirle. Porque una cosa va con la otra. Sería totalmente absurdo decir: yo amo mucho a Dios, pero no tengo ganas de ir a la iglesia. Oh, cuánto amo yo a Dios, pero ay, qué difícil es ir al servicio. Qué tedioso, qué cansado. Hermanos, entonces no amamos a Dios. Una cosa, hermanos, va con la otra. Debemos de ser consecuentes. Si realmente reconocemos quién es Dios, si realmente le amamos con todo nuestro ser, entonces de la misma manera tenemos nosotros que disfrutar, que anhelar y que ver como un privilegio el estar reunidos en la reunión de la iglesia. Hermanos, ojalá que esta lección haya sido entendida en esta tarde y que nos ayude, que nos estimule, hermanos, para ser más fieles a nuestro Dios. No que no lo seamos, simplemente para confirmar lo que ya sabemos y como estímulo para ser mejores, para honra y gloria de Dios. Muchas gracias por su atención. Nuestro hermano que va a dirigir el himno tiene el tiempo.